¿Qué pasa, peña? ¿Cómo va eso? Espero que todos sigan excelentes. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y os doy la bienvenida al resumen de la cuarta jornada del Grand Prix de Sharjah, que se está celebrando en los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, lo primero, antes de ponerme con las partidas, quería comentaros que he vuelto a tener mi pesadilla, ¿no? La pesadilla que me fulmina, ¿no? Que ya he tenido como 3 o 4 veces. Os cuento un poco. Fijaros que me ha pasado ya 3 o 4 veces que estoy soñando que me estoy atragantando con un chicle, ¿no? Y el problema es que cuando me despierto me sigo creyendo que es verdad, ¿no? Entonces me vuelvo muy loco, empiezo a correr por ahí, digo, ¡ah! ¿Qué pasa? Me estoy atragantando. Y luego ya vuelvo a ser yo y me doy cuenta de que son solo gilipolleces, ¿no? Lo que pasan por mi cabeza. Pero yo creo que esto algo tiene que ver con tanta partida comentada que estoy haciendo, o con pasar tanto tiempo a solas con el Divi y su melena. No sé qué me está pasando, pero desde luego me preocupa. Bueno, lo que os quería comentar. 2 partidas vamos a ver en el día de hoy. La primera, vamos a ver la partida del día, que para mi juicio ha sido la que ha tenido lugar entre Li Chao y Evgeny Tomaszewski. Otro que tiene un buen nombre, el colega, el Tommy, lo vamos a llamar aquí para los amigos. Y, por supuesto, vamos a seguir la actuación de Paco Vallejo, que en el día de hoy se enfrentaba al jugador a priori más débil, Hammer, de Noruega, ¿verdad? Así que bueno, primero vamos a ver este partidón entre Li Chao y Tomaszewski y después resumimos rápidamente qué es lo que ha acontecido en la partida entre Paco Vallejo y Hammer. Bueno, pues Li Chao decide abrir con D4, a lo que Tomaszewski responde caballo F6. Bueno, hay que decir que estos son dos de los mejores jugadores del mundo. Li Chao, jugador joven, Tomaszewski también, creo que es de mi quinta, del 87. Lo recuerdo de algún mundial por edades. Y bueno, C4 por parte de Li Chao. Aquí podemos, bueno, pues llegar a mucho tipo de defensa, ¿verdad? Con G6 podemos entrar en la defensa India de Rey o Grunfeld en su efecto, ¿verdad? E6 es la jugada que se emplea en la partida. Por supuesto, con C5 podemos entrar en el Volga o en posiciones de tipo Benoni. Pero bueno, E6. Y aquí de nuevo muchas posibilidades. Tras caballo C3, alfil B4 estaríamos en la Ninzo India. Pero Li Chao opta por caballo F3, a lo que Tomaszewski responde con B6, entrando en lo que se conoce como la India de dama, ¿verdad? Si las negras juegan D5 aquí, las blancas tienen varias posibilidades. Una es caballo C3, donde tras alfil E7, por ejemplo, estamos en estas posiciones que se han jugado muchísimo en la élite, con alfil F4, alfil G5. Tras alfil B4 entramos en lo que se denomina en una ragocín, ¿verdad? Y bueno, tras D por C4, para aquellos que tengáis curiosidad, siempre digo un poquito de aperturas para los que quieran investigar, entramos en la vienesa, ¿vale? Que es de la que podéis disfrutar una serie de Jan Gustafsson en Chess 24 que la da como repertorio para las negras. Tras caballo F3, D5 también, tras G3 entraríamos en lo que se denomina la apertura catalana, en la que yo mismo he hecho una serie que también podéis disfrutar en Chess24. Bueno, me dejo de cansaros, ¿verdad? Que estoy hecho un cansino, me llaman Pepe el cansino. B6, y de nuevo muchas opciones desde el punto de vista teórico. G3, ya hemos visto alguna partida comentada con esa idea del alfil E1 de Eronian, pero en esta ocasión Li Chao decide emplear la jugada A3, que tiene mucha lógica, ya que en este tipo de posiciones de India de dama, Ninzo India, tras caballo C3, las negras quieren rápidamente clavar con alfil B4. Por eso este A3 rápidamente lucha contra eso y a la siguiente jugada pues planea continuar con caballo C3, ¿verdad? Aquí las negras tienen dos posibilidades principales, alfil A6 o alfil B7. Alfil A6 es una jugada que se emplea para distraer a la dama de D1. Es decir, tras dama C2 las negras normalmente vuelven a B7. ¿Por qué han hecho esto las negras? Uno puede pensar, oye Pepe, esto me parece una tontería brutal. La dama está bien en C2. Pero bueno, la idea es que tras caballo C3, ahora las blancas no están amenazando D5, ¿verdad? Y por eso las negras pueden contragolpear rápidamente en el centro con C5, ya que, como digo, la jugada D5 no está disponible al no estar la dama en D1 apoyando. Bueno, esto es... Desde el punto de vista teórico aquí hay muchas partidas, E4, peón por, caballo por y alfil C5, aquí caballo F3 o caballo B3. Tras caballo B3 las negras juegan caballo C6, hay que decir que alfil E7 es mala por E5, ¿vale? Pero bueno, esto es otra historia, como digo. En la partida se jugó alfil B7 directamente, poniendo al diablazo en la mejor diagonal posible, ¿verdad? A lo que las blancas responden con caballo C3. Como digo, la amenaza es D5. Si uno, por ejemplo, juega la natural, alfil E7 aquí, D5, ya una jugada que deja muy cómoda a las blancas. ¿Por qué? Porque hemos ganado mucho espacio en el centro, no existe alfil B4, viene E4 a la siguiente, desarrollo, una ventaja de espacio central brutal, ¿verdad? Por lo tanto, las negras están casi forzadas aquí a la jugada D5, que es la que emplea el Tommy, que no es Tommy Rabo, sino Tommy.
Y tras D5 las blancas emplearon C por D5. La otra posibilidad aquí es alfil G5, por ejemplo, varias posibilidades, pero C por D5 es una de las principales, la que emplea Li Chao. Las negras en este tipo de posiciones de India de dama, como decía el niño Antón en sus vídeos, normalmente tras la captura del blanco en D5, las negras capturan de caballo. ¿Por qué? Pues precisamente para dar vida hasta el alfil de B7, ¿no? Además las blancas van a tener complicado jugar E4, así que de momento no puede ocupar el centro. Y lo que decimos es que tras E por D5, por supuesto es jugable, las negras se quedan con este alfil en B7 un poco raro. Ahora podríamos jugar tipo catalana con G3 y la verdad que la posición de las blancas me gusta bastante. Pero bueno, C por D5, caballo por D5 y E3 por parte de Li Chao. Como decimos, E4 no es posible, las blancas se preparan para desarrollar el alfil. Quiero deciros alguna cosa. Y es que en este tipo de estructura, cuando el alfil está en B7 y un caballo en D5, muchas veces se da el jaque en B5 para forzar a C6 y ocultar en la cueva ese alfil de B7, ¿verdad? Simplemente como idea para que lo tengáis. Madre mía, que me va a dar algo aquí. Bueno, pues E3 y ahora dos posibilidades principales también. Bueno, una sobre todo, que es la jugada alfil E7 en esta posición. Y aquí lo que digo, que alfil B5 una jugada estándar para provocar C6, alfil D3 enroque y varias posibilidades. E4 por ejemplo es natural, ganando espacio en el centro. Y llegamos a este tipo de posiciones donde las negras comen en D4. Las blancas tienen una ligera ventaja de espacio, pero a su vez las negras están muy sólidas. Sin embargo, tras E3, Tommy decide emplear la jugada G6 para doble fianchetarse rápidamente. Ahora las negras quieren proseguir con alfil G7, enroque corto, ¿verdad? Y ser felices, ¿no? En este momento Li Chao se vuelve súper agresivo y emplea la jugada H4 y dice, ¿sabes qué? Paso de ti, Tommy, voy a tu yugular que está rica, rica, rica. Me han dicho que las yugulares rusas son muy apetecibles, tienen un tacto brutal y voy a por esa yugular tuya que me está llamando. Por otra parte es típico este tipo de avance cuando las negras se fianchetan, ya que tenemos el punto de ruptura H5, ¿verdad? Bueno, en este momento las negras realmente... Hay unas 30 partidas en mi base de datos con esta posición. Las negras nunca realmente tratan de evitar el avance H5. La jugada H5, las blancas pueden seguir con alfil B5 jaque típico y alfil D3. Y podemos ver que el punto G6 puede ser vulnerable del futuro, ¿verdad? Un dama C2 y va a dar miedo enrocarnos en corto, ¿verdad? Incluso algunas jugadas como caballo A4 son interesantes para jugar E4 y que este caballo no tenga la posibilidad de cambiar en C3. La otra jugada H6 es más de lo mismo, ¿no? Incluso se puede comer en D5 y dama C2 con idea de alfil B5 y alfil D3 para tocar en G6. Incluso la jugada H5, por ejemplo, una línea ejemplo sería caballo D7, amenazando caballo E5, perdón, alfil B5 amenazando caballo E5, C6, alfil D3 y alfil G7 H5, ¿no? Ya provocando la debilidad de la casilla F5. Y esta posición es muy, muy, muy satisfactoria para las blancas. Además, fijaros este alfil de B7, es difícil romper en C5. Y las blancas están muy bien, o por lo menos a mí me gustan mucho. Por ello, Tommy decide jugar alfil G7 en esta posición. A lo que Li Chao responde H5. Obviamente era el objetivo de las blancas, empezar a crear algún tipo de ataque y se reserva la posibilidad de cambiar o jugar H6 dependiendo de la posición, perdón. Si por ejemplo enroque, que es una jugada que nos puede parecer normal porque podemos pensar que el ataque de las blancas no es gran cosa, uno puede pensar, bah, yo no paso de ti, me enroco y te golpeo rápidamente en el centro con C5. Cuidado, ¿no? Porque el ataque realmente sí que es peligroso. Las blancas pueden jugar E4 sacrificando el peón, tras caballo por alfil por E4, ahora viene el potrazo a G5, preguntándole al diablillo qué hace con su vida en E4, y tras alfil B7, dama G4, esta dama se pasa el ataque con gran dolor, ¿verdad? Aquí hay que ser muy muy bueno para no acabar perdiendo, ¿verdad? Bueno, pues tras H5, caballo D7, emplea Tomaszewski en esta posición, normal, y alfil D3, desarrollo. Hay que decir que las negras jugaron caballo por C3, B por C3 y E5. Esto, lo que quería decir, que hay que decir que ya esto se había jugado, por ejemplo, entre Andreikin y Karjakin y Morozevich y Aronian. Solamente estas dos partidas en mi base de datos, partidas de altísimo nivel. Karjakin, un gran experto de la India de dama. Las negras contragolpean rápidamente con E5. Y bueno, la idea principal ahora es, nos están amenazando E4, hay que hacer algo. Por eso las blancas normalmente juegan E4 en esta posición, evitando el E4. Y por supuesto hay que decir que D por E5 parece una caca de jugada, ¿verdad? Parece basura. D por E5, simplemente caballo por E5. Fijaros qué estructura de peones más ruinosa se nos ha quedado. Dama E7 se jugó en esta partida. Las negras
amagan con comer y alfil por E4 en ciertas posiciones, ¿verdad? Y en esta posición, en la partida que os comentaba entre Andreikin y Karjakin, se había jugado en roque. Sin embargo, aquí Li Chao introduce una novedad que es la jugada H6, que por otra parte es normal. Las negras deben irse a la casilla F6. Si se van a F8 no se van a poder enrocar. Una ventaja de las blancas, perdón, de las negras al haber definido ya el peón en H6 es que ahora el enroque corto sí va a ser seguro, porque la columna H no se va a poder abrir, ¿verdad? Con ese H por G6 que veíamos antes. Por eso las blancas se enrocan ahora a comer en D4 un suicidio y en E4 porque luego hay un torre 1 mortal ahí, así que no penséis en comer esos peoncillos, que os veo que tenéis ganas de comer ese peoncillo de E4, esos que estáis empezando, no lo comáis, que es venenoso, que os revientan el culete. Enroque y torre 1. Simplemente defendiendo el peón de E4 y colocando la torre en una buena posición. Y ahora hay una jugada muy fina aquí por parte de Tomaszewski que podríamos decir, ¿cuál jugada es mejor? ¿Torre FD8 o torre E8? Las dos son jugables, ¿no? Pero yo tratando de pensar un poco cuando analizaba esta partida, bueno, aquí normalmente las blancas siguen con un plan típico que es A4. ¿Por qué? Porque este alfil puede venirse a esta diagonal tan jugosa que existe desde A3 a F8. Además que podemos tratar de buscar cosquilla en el flanco de dama también con alguna A5, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, digamos, si las negras tratan de pararlo con A5, podemos jugar alfil B5, forzando a C6, ya que hay problema en esta diagonal, y ahora alfil C4. Y fijaros como las blancas tienen una posición espléndida. Luego van a ir al alfil a A3, la torre a B1, presión por todos lados, ¿verdad? Sin embargo, fijaros que torre FD8 es bastante más fina, ¿no? Y aquí estaba pensando yo, oye, ¿y por qué A4 no se juega en la partida, ¿no? Que me parecía muy razonable. Bueno, pues fijaros ahora aquí la idea de torre FD8. Siempre hay que estar pendiente a todos los detalles tácticos. Ahora E por D4 sí que funciona. Tras peón por D4, ¡boom! Alfil por D4. Con la idea de que si caballo por D4, viene caballo E5. Y fijaros que ahora, tras C5, las negras van a recuperar una pieza en mejores condiciones debido a que ya han capturado un peón. Por ejemplo, si alfil B2, C5 ya y Carlitos viene para dar guerra y las negras simplemente están mejor. Por eso, tras torre FD8, Li Chao de una manera profiláctica juega alfil E3. Dice, bueno, Tommy, ahora lo vas a tener complicado al comer en D4, ¿verdad? Porque tengo dos piezas defendiendo ese peatón de D4. Las negras jugaron torre a C8 para defender C7 en algunas líneas que luego vamos a ver. Hay que decir que si las negras tratan de jugar C5, esto obviamente metemos un peonazo pasado en D5 y protegido. Y que si las negras quieren capturar en D4 y comerse en E4 haciéndose los listillos, por supuesto viene alfil F4 y uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si alfil por F3? No pasa absolutamente nada. Bueno, simplemente dama por F3, fijaros que la dama no tiene casilla, se tiene que ir a F8 y entonces alfil por C7 con ventaja blanca indiscutible debido al peón pasado y a la pareja alfiles, ¿verdad? Además de que luego hay un alfil E4 también aquí que toca así en caso de torre C8. Bueno, pues en la partida, como digo, se jugó torre a C8 y dama E2. Prácticamente nos preparamos para conectar las torres. Bueno, las conectamos, de hecho, esta torre puede venir a D1 en caso de necesidad. Y luego hay una maniobra muy interesante que se va a ver en la partida, un dama 2. Precisamente colocando la dama en una diagonal que está bastante debilitada, donde el alfil de B7 no pone ninguna resistencia y Facundo puede empezar a sufrir, a tener dolores de espaldas, artrosis, está viejete, Facundo en esta partida está sufriendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tras dama E2 se jugó torre D8. De nuevo, si el negro se quiere hacer el listillo con C por D4 y alfil por E4, ahora simplemente alfil F4. ¿Vale? Perdón, alfil F4 no, que viene alfil por D3. Aquí en esta posición existe la jugada alfil A6. Y cuando la torre se quite, digamos, a torre B8, ahora alfil F4. Ya no existe alfil por D3. Y si alfil por F3 simplemente podemos capturar y luego capturamos en C7. Y si torre 8 para defender, dame, toma, alfil B5, la posición de las negras es increíblemente incómoda. En la partida se jugó torre 8 por parte de Tommy, que quiere seguir metiendo presión en E4. Y ahora la torre en D8 realmente cumplió su función. Evitó que este alfil se dirigiera a A3, donde era mucho más peligroso que en E3, ¿verdad? Ahora viene la jugada de Li Chao, dama 2, como decimos, mirando al punto F7, además quitándonos de la columna E para que la torre ejerza aún más presión sobre la dama de E7. Las negras jugaron C6. Hay que decir que me he saltado una cosa que quería explicaros. Tras dama E2 aquí existía una jugada súper interesante. ¿O no es en este momento? No, perdonaros. Dama 2,
C6. Este es el momento que quería explicaros. Y ahora Li Chao comete una pequeña imprecisión que es casi imperceptible, porque la variante es complejísima la que vamos a dar. Pero en la partida se jugó a 4, que parece súper normal. Parece que todas las piezas blancas están bien colocadas para seguir y hacer cosquillitas en el flanco de dama. Pero hay una variante buenísima por parte de las negras aquí, que es la jugada E por D4. E por D4... que no la vio Tomaszewski, jugó torre C7, ahora vamos a ver lo que jugó Tomaszewski, pero tras C por D4 existía la reacción C5. ¿Cuál es la clave? Ahora, imaginaros que esta torre estuviera en D1 y el peón en A3. ¿Qué es lo que debería haber jugado las blancas? O torre a C1 o torre a D1. Ahora simplemente las blancas podían responder con D5. ¿Qué es lo que pasó por la cabeza de Tomaszewski aquí probablemente para no jugar E por D4 y C5? Obviamente, creo que él calculó solo la jugada E5, que parece un bombazo aquí, ¿verdad? Ya que si las negras se retiran a H8, por supuesto, estará mucho peor. Pero hay que pensar qué pasa si alfil por F3. Aquí la máquina da una línea diabólica, ¿vale? Tras E por F6 parece que las blancas están ganando pieza, pero tras dama por peón por G3 existe la jugada tranquilita C por D4 simplemente. Ahora este caballo va a venir a E5 y va a crear muchísimos problemas en F3. Por ejemplo, si alfil B5, caballo E5, sacrificando otra calidad, alfil por E8 simplemente torre por E8 con la calma, y tras alfil por D4, caballo por F3, rey F1, caballo H2 son tablas. Ya que tras rey G2, dama F3 hay jaque continuo, ¿no? Fijaros qué línea tan compleja y qué manera de liberarse tenía el negro tan buena. Por ejemplo, si las blancas juegan torre a C1, ya esta maniobra no existe, ya que peón por C5, ahora simplemente D5 y el negro se queda con cara de tonto. Ahora este alfil no puede zamparse esa torrecilla de A1, ¿verdad? Que estaba tan sabrosa, tan rica, tan espléndida. Pero tras A4, Tomaszewski juega torre C7, una jugada muy pasiva. Y ahora rápidamente Li Chao juega torre a D1 y fijaros que la posición de las blancas es increíblemente buena. Las negras no tienen absolutamente ningún tipo de ruptura. E por D4 es un suicidio porque cedemos todo el centro a las blancas. C5 no se puede realizar por D5 y tiene un peón pasado protegido metido en la boca de Tomaszewski. Simplemente las negras no tienen ruptura. Por eso esta partida la podía definir como un estrangulamiento chino, ¿no? Creo que aquí las negras prácticamente no tienen movilidad. Juega alfil C8, fijaros lo indicativo de lo que estoy hablando, ¿no? Esta jugada alfil C8 que prácticamente, bueno, hace ver la poca movilidad de las piezas negras. Y ahora alfil C4, las blancas siguen mejorando su posición. Las negras nunca pueden comer en E4 porque Facundete sigue estando débil en esta partida, sigue estando triste. Lo han tratado mal, lo han dejado ahí indefenso, con un diablillo y una dama mirándolo con ojitos todo el rato. Esto no es justo, esto no es justo. Pero bueno, a veces la vida es dura, ¿no? Torre F8 para defender F7 y alfil C1. Fijaros que Li Chao ha hecho una maniobra de alfiles muy interesante. Lo coloca en la diagonal potente A2 G8 y el otro viene a la diagonal A3 F8, también muy potente. Alfil H8, Tommy no sabe qué mover y realmente la posición es bastante difícil. Y ahora pues aquí alfil A3 ya era lo suficientemente buena. Tras C5, D5, tras dama de 6, por ejemplo, alfil B5, con idea de caballo E2 y caballo C4, y si A6 simplemente alfil E2 y las blancas están muy bien. Sin embargo aquí Li Chao, consciente de lo buena que era su posición, jugó alfil B3 tranquilito y tras A6 alfil C4. Hay que decir que a Tomaszewski le empezaba a quedar poco tiempo. La idea es que las negras nunca pueden jugar B5. ¿Por qué? Porque viene alfil A3, ¿verdad? Y bueno, pues tras C5, ahora sí a por B5 y las blancas ganan el peón de B5. Pero tras alfil C4, las negras jugaron alfil F6, no saben qué mover. El caballo tampoco lo puede mover porque está sujeto a la defensa del peón de E5. Alfil F6 y D5. Fijaros cómo viene Li Chao ya mejorando sus piezas. Tras C por D5, alfil A3, jugada intermierda, atacando la dama de E7, forzando a caballo C5, ya que si no la torre de F8 está colgando. Ahí viene caballo C5 y ahora, por supuesto, no me zampéis de alfil. No me zampéis de alfil en D5, que esto es una jugada bastante mala. El caballo está bien colocado y viene alfil G4. Simplemente hay que comer de peón, ¿verdad? Forzando a la dama a dirigirse a la casilla de 6 de bloqueo. Y ahora viene una jugada muy buena por parte de Li Chao. Vamos a ver quién me la dice. Vamos a ver quién me la dice. Esta jugada de Li Chao que le consolida esa ventaja. Es una jugada que además gana peón, ¿vale? Una jugada un poco profunda y no es tan fácil de ver si estamos jugando un blitz, ¿verdad? Pero por otra parte es bastante también intuitiva. La jugada es caballo de 2.
Y este caballo de 2 es un boom, como vemos ahí en la posición. Este caballo de 2 es un fijaros ahí. Vale, bueno, pues ahí vemos el pedazo de ratatata. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave de este caballo de 2? Si amenaza caballo E4, que es brutal. Y la única forma de evitarlo es alfil F5, tras lo cual el peón de A6 queda indefenso y vendría alfil por A6. Tomaszewski decide jugar alfil F5 en esta posición. Otras jugadas, por ejemplo, como alfil H8 viene caballo E4 y tras dama de 8 D6 con bombazo incluido, como el que hemos visto del de la piscina. Y si dama de 8, pues D6 también. Dama por D6, caballo E4. Y a dama E7, otra jugada muy fina, otra jugada señorial. Aquí se pone el monóculo Li Chao y juega 5, que es totalmente destructora esa jugada, quitando el sostén del potro de C5. Y tras caballo E2, por tanto, se juega alfil F5, alfil por A6, torre A8, alfil B5, dama de 8. Y las blancas tienen peón de más, un peón pasado protegido en D5, un alfil en C6 brutal, se jugó alfil C6. Aquí Tomaszewski un poco desesperado, jugó caballo por A4, que simplemente no funciona. Alfil por A8, gana la partida, caballo por C3, dama B3 y dama por A8, ¿vale? Si caballo por D1, simplemente alfil C6 y el caballo de D1 está encerrado. Entonces tras alfil por A8... dama por A8, D6 atacando la torre intermedia, torre C6 y torre A1, quitando la torre de la amenaza y amenazando jugadas como alfil B2 descubierta. Se jugó dama C8, alfil B4, alfil E6, dama 3 para jugar dama 8, depilación láser, Li Chao a domicilio, E4, dama 8 y tras caballo E2 con el último truco, la última esperanza de que si torre por E2 existe alfil por A1, cuidado con no caer en este tipo de truco y ahora hay un jaque en la octava. Pero simplemente no cayó en ese truco. Y tras caballo E2, rey F1, las negras tras E3, caballo E4 abandonaron. Hay ataque doble de las piezas de F6 y E2. Y creo que le ha dado una clase tremenda a Li Chao, ¿no? Vamos a ponerlo ahí otra vez. Vamos a ponerlo ahí otra vez. ¡Bum! 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 De Li Chao. Y gran partida, partidón del jugador chino, con una idea muy interesante con H4, como veíamos en la apertura. Así que nada, me iba a despedir de vosotros, pero me queda la partida de Paco Vallejo, así que no me puedo hacer el listo, ¿verdad? Y vamos a ver la partida de Paco Vallejo, que se enfrentaba a Hammer, que ha sido, bueno, pues bastante menos espectacular, pero también ha sido interesante, sobre todo desde el punto de vista teórico. Quería comentar una cosilla, ¿no? Una idea de Carlsen muy interesante, precisamente de Hammer, una idea de Hammer en la apertura. Bueno, vamos a ver, D4 emplea a Hammer, que es el segundo de Noruega, ¿verdad? Además también creo que es segundo de Magnus Carlsen, entrenador de Magnus Carlsen, entrenan juntos por lo menos en ciertas ocasiones. Y un jugador que estaba en los 2700 y que ha caído en picado a 2.630, ¿no? Ha hecho un Pepe Cuenca, yo ya sabéis que he bajado también 60 puntos en 3 meses. Pero bueno, Hammer realmente pues tiene fuerza a 2.7, ¿no? Y lo ha demostrado durante algún tiempo. Y de momento, pues hasta esta partida llevaba 3 tablas con 3 monstruos, así que bastante bien. C4 por parte de James, E6 de Paco, caballo C3, caballo F6 y C por D5. Aquí, como digo, muchas posibilidades. Caballo F3, entramos en la línea principal y C por D5. La idea de la blanca es que si E por D5, bueno, alfil G5 y últimamente las blancas han estado creando alguna serie de problemitas a las negras, ¿vale? La idea que os quería comentar es la que surgió entre una partida entre Carlsen y Kramnik, ¿vale? Del Norway Chess de 2016, en la que se jugó C6, E3 y alfil F5 se pensaba que era la línea que más o menos proporcionaba la igualdad a la negra en este tipo de posición, pero Hammer encontró, de hecho Hammer encontró una idea muy buena y se la comentó a Magnus, que la empleó en dicha partida contra Kramnik, que es la jugada dama F3. Esto es teoría, se consideraba que este final era inofensivo para las negras, pero como digo, Hammer encontró una idea muy bonita, que es la jugada caballo H4 en esta posición, con la idea de
colocar un potro en F5 en la casilla débil. Fijaros qué maniobra tan bonita de caballo E2, caballo G3, caballo F5 se dio en dicha partida. Voy a comentar un poco solo cómo siguió. Caballo B6, caballo G3, alfil B4 no le importaba perder el enroque y tras caballo F5 este peón era incomestible por rey C2 y luego rey B3 y Carlsen acabó ganando una magnífica partida, ¿no? Sin embargo, bueno, en la partida tras C por D5, Paco comió de caballo en D5, a lo que las blancas respondieron con E4, caballo por C3, B por C3 y C5, ¿no? Rápidamente hay que contragolpear el centro, de otra manera las blancas tendrán un centro gratis a cambio de nada por parte de las negras. Caballo F3, C por D4, C por D4 y alfil B4 jaque de Paco para cambiar otro par de piezas, ¿verdad? Alfil D2, alfil por... dama por. Ya sabéis que cuando uno sufre cuando uno tiene ventaja de espacio debe evitar el cambio de pieza, ya que el otro bando que sufre esa falta de espacio le cuesta moverse en su terreno, ¿verdad? Es como si nos metemos yo y el Divi en una parcela de medio metro cuadrado y los dos peleándonos, ¿no? Pues si tiro al Divi fuera, pues estoy más contento y más feliz. Por eso, ese alfil B4 jaque es típico, enroque y hasta en este momento alfil C4 la jugada principal con diferencia. Aquí Hammer decide emplear una secundaria que es torre C1, que por otra parte es natural, a lo que Paco responde con la jugada B6. Fijaros que este alfil va a estar muy bien en B7, donde mete presión sobre el punto de 4. Además, esta diagonal prácticamente no se puede usar debido a que el peón de D6 impide que ese diablillo se desarrolle, ¿verdad? Alfil D3, lógica, desarrollo y defiendo el peón D4, alfil D7, enroque y bueno, ahora jugaron caballo D7, caballo C6, otra posibilidad, ¿verdad? Probablemente las blancas seguirían con alfil B1 para defender. Y bueno, estas son las posiciones en las que el blanco tiene una buena ventaja de espacio y peones centrales, pero nunca es fácil avanzarlo y en cualquier momento pueden quedar débiles, ¿verdad? O pueden ser presionados también con bastante facilidad. Caballo D7, como decimos, y dama E3. Una jugada lógica que defiende el peón de E4, ya que va a ser atacado con un caballo en F6 y da paso a las torres a la columna D. Caballo F6, caballo E5, aprovechando que el caballo no controla casilla más. Y hasta esta posición había varias partidas, por ejemplo una entre Van Belli y un tal Dan Baracher, en la que se jugó torre C8, ¿vale? Hay que decir que si las negras quieren hacerse el listo y jugar caballo D7, uno puede jugar caballo C4 buscando la casilla débil D6, que puede ser incluso apoyada con un peón de N5. Por eso aquí Paco emplea una novedad, según mi base de datos, que es la jugada dama E7, ¿no? Las negras están muy sólidas, van a colocar una torre en D8, una torre en C8 y bueno, pues las blancas tienen que tratar de hacer algo, ¿no? F3, defendiendo el peoncito de E4, torre F8 y torre C2. Se preparan para el doblaje de torre de la columna C. Las negras, ¿qué hacen? Lo evitan, ¿no? Juegan torre a C8, también luchando por la columna C. Torre FC1 y H6, dándole un airecito al rey para olvidarnos de los problemas de la octava fila. Alfil E2 por parte de Hammer y dama D6. Que ya en ciertas posiciones las negras amagan con comer el peón de D4, perdón, que todavía no es comestible. En la partida se jugó A3. A3 y ahora el peón de D4 no es comestible. ¿Por qué? Bueno, primero hay que comer en C2, ¿no? Y ahora dama por D4, vendría dama por D4, torre por y torre C7 entrando en séptima fila y tocando en F7 y A7, con lo que es ventaja blanca. Por eso, tras torre por C2, Paco jugó caballo D7 para expulsar a ese caballo de E5. Y la blanca jugaron caballo C4, atacando a esa dama, tras lo que siguió dama C7, aprovechando que la torre C2 está indefensa y no existe ninguna descubierta con maldad, como podría ser caballo A5, etcétera, porque la torre C2 está indefensa, perdón. Alfil D3, ahora sí se amenaza caballo A5 y Paco aquí emplea una jugada muy fina, que es B5. Ahora caballo A5 simplemente me lo zampo y el caballo no tiene buena descubierta. Se jugó caballo D2 y Hammer ofreció tabla en esta posición. La que, bueno, Paco acabó aceptándola. La posición está muy igualada y realmente, bueno, pues tras dama B6, por ejemplo, rey F2, es verdad que la posición está muy igualada. El caballo tiene que mantenerse en D7, por lo que Paco no es fácil que mejore su posición, debido a que si el caballo se hace mucho el listo y se va, digamos, a F6, las blancas pueden jugar caballo B3 y la casilla C5 es muy golosa para entrar con el caballo, ¿verdad? Con ese potro en C5.
Por tanto, Paco se sitúa con 2 de 4 y otras sólidas tablas con negras, que bueno, que siempre está bien contra jugadores de este nivel. Es verdad que Hammer era el jugador más débil, pero bueno, Paco se sitúa con 2 de 4 en mitad de la tabla, esperando su momento, ganando confianza. Jugar 4 partidas en este torneo sin ninguna derrota siempre da un plus de confianza y esperamos verlo en la siguiente partida machacando con las piezas blancas. Así que creo que ahora sí, no tengo que contar ninguna estupidez más, ni tampoco hay que ver más nada de ajedrez, así que bueno, ya me toca despedirme. Espero que estéis pasando un... ¿Qué día estamos? Martes, magnífico, ya queda menos para el fin de semana. Qué iluso soy, ya queda menos, todavía quedan 4 días, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, 3 días. Sobreviviremos, pasadlo bien. Que os mando un fuerte abrazo y hasta el vídeo de mañana, ¿no? Que me tenéis más visto ya que el arroz. Venga, un abrazo y a cuidarse. Chao, chao, sed bueno. Papú.